Imagina a una persona que siempre ha sido amable, compasiva y moralmente recta. Alguien que nunca haría daño a nadie, que defiende la justicia y ayuda a los demás sin esperar nada a cambio. Ahora imagina que esa misma persona con el tiempo se vuelve irreconocible, capaz de la crueldad, el engaño e incluso la destrucción. ¿Qué provoca esta transformación? ¿Cómo pasa alguien de ser bueno a ser un monstruo? Hoy, desvelaremos las fuerzas psicológicas y filosóficas que conforman la naturaleza humana, revelando los mecanismos ocultos que empujan a las personas buenas hacia la oscuridad. La revelación final será la más poderosa de todas. Cambiará para siempre su forma de ver la naturaleza humana. No se trata solo de un debate teórico. Comprender esta transformación es crucial porque nos afecta a todos. Quizá pienses que nunca podrías caer en semejante oscuridad, que eres inmune a las fuerzas que corrompen a los demás. Pero la historia y la ciencia dicen otra cosa. La aterradora verdad es que, en las condiciones adecuadas, cualquiera, por amable, justo o fuerte moralmente que sea, puede convertirse en algo que antes despreciaba. El psicólogo Philip Zimbardo, responsable del tristemente célebre experimento de la prisión de Stanford, reveló cómo personas normales y corrientes colocadas en determinadas circunstancias pueden cometer actos de crueldad que nunca imaginaron. Su investigación, junto con estudios de figuras como Stanley Milgram, demuestra que nuestro sentido de la moralidad es mucho más frágil de lo que pensamos. Lo más sorprendente es que la mayoría de la gente nunca se da cuenta de que está cambiando hasta que es demasiado tarde. Pero, ¿cuáles son las fuerzas que impulsan este cambio? ¿Qué influencias invisibles desgastan lentamente la bondad de una persona, sustituyéndola por algo más oscuro? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir. La verdad puede resultar incómoda e incluso inquietante, pero es necesaria. Solo comprendiendo este proceso, podremos evitar que nos ocurra a nosotros mismos y a quienes nos rodean. Hay varios factores en juego, y cada uno es más insidioso que el anterior. En primer lugar, está la lenta erosión de los límites morales. Esto no ocurre de la noche a la mañana, sino que comienza con pequeñas concesiones, justificaciones y pequeñas traiciones a los propios principios. Una persona puede decirse a sí misma, esto es algo sin importancia, realmente no importa. Pero una vez traspasado el primer límite, es más fácil traspasar el siguiente. Es el efecto de la pendiente resbaladiza. Una persona bien intencionada puede empezar a hacer pequeñas excepciones éticas en situaciones difíciles, como mentir para proteger a alguien, saltarse las normas por una buena causa o justificar pequeñas fechorías en nombre de la necesidad. Al principio, estas acciones parecen inofensivas, pero con el tiempo remodelan la identidad de la persona. Lo que antes era impensable, ahora parece razonable, y cuando eso ocurre, el descenso se acelera. Luego está la influencia de la autoridad y la obediencia. Uno de los estudios psicológicos más escalofriantes jamás realizados fue el de Stanley Milgram en los años 60. Se instruyó a los participantes para que administraran lo que creían que eran dolorosas descargas eléctricas a otra persona simplemente porque una figura de autoridad se lo ordenaba. Los resultados fueron contundentes. La mayoría de los participantes siguieron administrando descargas incluso cuando creían que estaban causando un daño grave, impulsados por su sentido de la obligación de obedecer. Esto revela una verdad aterradora. Incluso las buenas personas, en las condiciones adecuadas, pueden convertirse en instrumentos de daño. Puede que no actúen por maldad, sino por deber, presión o miedo a las consecuencias. Se convencen a sí mismos de que solo cumplen órdenes, de que no tienen elección y, al hacerlo,
permiten que se sobrescriba su moralidad. Pero esto no es todo. Otro factor clave es el poder de la identidad de grupo. Cuando las personas se sienten profundamente unidas a un grupo, ya sea político, religioso, social o ideológico, empiezan a ver a los que no pertenecen al grupo como los otros. Cuando esto ocurre, se produce un peligroso cambio psicológico. La historia está llena de ejemplos de cómo personas normales y corrientes fueron llevadas a cometer actos horribles porque estaban convencidas de que sus enemigos eran menos que humanos. La deshumanización es una de las herramientas más poderosas en la transformación de personas buenas en monstruos. Permite a los individuos justificar el daño viendo a sus víctimas como no merecedoras de empatía. Pensemos en cuántas atrocidades de la historia fueron cometidas por personas que, en algún momento, se consideraron buenas, morales e incluso justas. No se despertaron una mañana y decidieron convertirse en monstruos. Fue un proceso lento, alimentado por pequeños compromisos morales, obediencia a la autoridad y un creciente sentido de nosotros contra ellos. Esto nos lleva a una de las preguntas más inquietantes de todas. ¿Podría pasarte a ti? Bajo las presiones adecuadas, ¿podrías convertirte en algo que nunca creíste posible? La respuesta es más complicada de lo que crees. En la siguiente sección, profundizaremos aún más en la psicología de la justificación, la ilusión de la justicia y el paso final y más peligroso de este descenso. Uno de los aspectos más peligrosos de esta transformación es la autojustificación. La gente rara vez se ve a sí misma como villana, incluso cuando comete actos terribles. En su lugar, crean narrativas que les permiten creer que siguen siendo buenos, justos y que están del lado de la justicia, incluso cuando sus acciones sugieren lo contrario. Aquí es donde entra en juego la disonancia cognitiva. El psicólogo Leon Festinger introdujo este concepto para describir el malestar mental que experimentamos cuando nuestras acciones contradicen nuestras creencias. Cuando nos enfrentamos a esta contradicción, no siempre cambiamos nuestras acciones. Más a menudo, cambiamos nuestras creencias para justificar nuestras acciones. Imaginemos a alguien que se ve a sí mismo como una persona bondadosa y ética, pero se encuentra en una situación en la que debe hacer daño a otros, ya sea física, emocional o socialmente. En lugar de admitir que se ha pasado de la raya, se convence de que no tenía elección, se lo merecían o es por un bien mayor. Este proceso les permite seguir viéndose a sí mismos como buenos mientras hacen cosas que antes consideraban impensables. Por eso la historia está llena de ejemplos de personas que cometieron atrocidades mientras creían que estaban haciendo lo correcto. Cuando los individuos justifican sus actos, silencian su conciencia interior y una vez acallada esa voz, el descenso a las tinieblas se acelera. Sin embargo, la disonancia cognitiva por sí sola no lo explica todo. Hay otra fuerza en juego, aún más insidiosa, la ilusión de justicia. La gente no solo justifica sus propias acciones dañinas, sino que a menudo empieza a considerarse superior a los demás. Cuanto más se creen moralmente justos, más fácil les resulta condenar y dañar a quienes perciben como menos morales. Este fenómeno se conoce como licencia moral. Los estudios han demostrado que cuando las personas se ven a sí mismas como buenas, a menudo se sienten justificadas para hacer cosas malas. Por ejemplo, una persona que dona a la caridad por la mañana puede sentirse menos culpable por mentir por la tarde. Un líder que cree que lucha por la justicia
puede sentirse justificado para silenciar a los que no están de acuerdo. Lo irónico es que cuanto más se consideran justos, más ciegos se vuelven ante sus propios fallos morales. La historia lo ha demostrado una y otra vez. Algunos de los mayores horrores no fueron cometidos por quienes se veían a sí mismos como malvados, sino por quienes creían estar en el lado correcto de la historia. Esto nos lleva a uno de los pasos más peligrosos en la transformación de personas buenas en monstruos: la deshumanización. Cuando la gente empieza a ver a los demás como enemigos, como obstáculos o como menos que humanos, sus restricciones morales se derrumban. Así es como los individuos justifican la crueldad, la opresión e incluso la violencia. En la guerra, a menudo se entrena a los soldados para que vean al enemigo no como personas, sino como amenazas. Los conflictos políticos e ideológicos a menudo se vuelven crueles porque ambas partes empiezan a ver al otro no como un semejante, sino como algo inferior. En el momento en que alguien deja de ver a otra persona como plenamente humana, se libera de la culpa de hacerle daño. Esta es la razón por la que históricamente se ha utilizado la propaganda para presentar a los enemigos como malvados, corruptos o infrahumanos. Una vez que se produce ese cambio mental, la moralidad deja de ser aplicable. Lo aterrador es que este proceso no solo ocurre a gran escala, en guerras o movimientos políticos, sino en la vida cotidiana. Ocurre en el lugar de trabajo, cuando la gente justifica la crueldad hacia los compañeros que le caen mal. Ocurre en las relaciones de pareja, cuando la pareja se convence a sí misma de que sus acciones están justificadas porque la otra persona se lo merece. Ocurre en Internet, cuando la gente ataca a desconocidos con palabras que nunca utilizaría en la vida real porque no los ve como personas reales. Esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Nadie es inmune. Ahora debemos hacernos la pregunta más difícil de todas. Si las buenas personas pueden convertirse en monstruos, ¿cómo podemos evitar que ocurra? La respuesta no es sencilla, pero en la siguiente parte descubriremos las salvaguardas ocultas, las defensas psicológicas que pueden impedir este descenso. Porque aunque la oscuridad siempre está presente, también lo está la luz. Si las personas buenas pueden convertirse en monstruos, entender cómo prevenir esta transformación es una de las lecciones más cruciales que podemos aprender. La primera y más poderosa defensa es la autoconciencia. Muchas personas creen que son inmunes a la corrupción simplemente porque se ven a sí mismas como buenas. Sin embargo, como hemos visto, la moralidad es frágil y las buenas intenciones no bastan para evitar que alguien caiga en la oscuridad. De hecho, la creencia de que yo nunca podría hacer algo así suele ser el primer paso hacia la ceguera moral. Ser consciente de uno mismo significa reconocer nuestra propia capacidad para obrar mal y comprender que, bajo las presiones y circunstancias adecuadas, también nosotros podríamos dejarnos llevar por el mal camino. Esta verdad incómoda es necesaria. Solo cuando reconocemos nuestra vulnerabilidad, podemos tomar medidas para protegernos de ella. Una forma eficaz de tomar conciencia de uno mismo es a través de la reflexión. Cuestionar regularmente nuestras acciones, motivos y justificaciones nos ayuda a mantenernos conectados con nuestros valores fundamentales. Debemos hacernos preguntas como: ¿estoy justificando ahora algo que antes creía que estaba mal? ¿Estoy tratando a alguien de forma diferente porque lo considero inferior en algún aspecto? ¿Permito que una figura de autoridad o un grupo dicte mi sentido del bien y del mal? Si otra persona hiciera lo que yo estoy haciendo ahora, ¿seguiría pensando que es aceptable? Estas preguntas nos obligan a enfrentarnos a la incómoda realidad de que todos somos capaces de justificar el daño cuando nos conviene.
Sin embargo, la conciencia por sí sola no basta. También debemos desarrollar la fuerza para resistirnos a esas fuerzas. Aquí es donde entra en juego el coraje moral. Es fácil defender nuestros principios cuando no hay ningún coste, pero la verdadera fuerza moral se pone a prueba cuando hacer lo correcto es difícil, cuando hablar claro significa enfrentarse al rechazo, o cuando mantenerse firme significa perder estatus o comodidad. La historia está llena de historias de quienes no superaron esta prueba, personas que aceptaron la injusticia porque era más fácil, que guardaron silencio mientras otros sufrían. Pero también está llena de los que aprobaron, personas que resistieron, que se negaron a conformarse y que eligieron la integridad frente a la conveniencia. Los psicólogos han estudiado qué hace que ciertos individuos se opongan a la corrupción mientras otros caen en ella. Un factor clave es tener una fuerte brújula moral interna que no se deja influir fácilmente por presiones externas. Esta brújula procede de una comprensión profundamente arraigada de los propios valores y de la práctica diaria de pequeños actos de integridad, porque cuando transigimos en las pequeñas cosas, resulta más fácil transigir en las grandes. Otra salvaguarda fundamental es la empatía. Muchos de los mecanismos que convierten a las buenas personas en monstruos se basan en reducir la empatía, haciendo que los demás parezcan distantes, diferentes o menos humanos. Sin embargo, la empatía es una fuerza que puede atravesar estas ilusiones. Cuando nos tomamos el tiempo de comprender de verdad a los demás, de ver sus luchas, sus miedos y su humanidad, resulta mucho más difícil justificar que les hagamos daño. Los estudios han demostrado que incluso breves momentos de conexión, escuchar la historia de alguien o conocer sus experiencias pueden reducir drásticamente los prejuicios y la hostilidad. Quizá la lección más importante de todas sea esta. La corrupción rara vez es un acontecimiento aislado. Casi siempre es un proceso lento, basado en pequeñas decisiones, pequeños compromisos y cambios graduales de mentalidad. Detenerla es también un proceso que requiere vigilancia constante, autorreflexión y el valor de actuar cuando más importa. En la última parte, revelaremos la verdad definitiva, la razón más profunda por la que las personas buenas pueden convertirse en monstruos. Esta es la última y más peligrosa fuerza en juego, y una vez que la comprendas, nunca volverás a ver la naturaleza humana de la misma manera. Hay una última verdad aterradora que explica por qué la gente buena se convierte en monstruos. El poder del entorno. Más que cualquier defecto interno o debilidad personal, es el mundo que nos rodea, los sistemas en los que vivimos, las culturas que absorbemos y las influencias a las que estamos expuestos, lo que da forma a lo que llegamos a ser. Una persona no nace buena o mala, sino que es formada, moldeada y guiada por las fuerzas que la rodean. Si esas fuerzas fomentan la crueldad, la división y el compromiso moral, hasta el mejor de nosotros puede descarriarse. Las investigaciones de Philip Zimbardo sobre el comportamiento humano introdujeron el concepto del efecto Lucifer. Demostró que, en determinadas condiciones, la gente corriente puede verse abocada a cometer actos extraordinariamente malos, no porque sean intrínsecamente malos, sino porque se les coloca en un entorno que va deformando poco a poco su sentido del bien y del mal. Consideremos las muchas formas en que esto ocurre en la vida cotidiana. Un lugar de trabajo en el que se tolera un comportamiento poco ético pronto genera empleados que aceptan la deshonestidad como algo normal. Una sociedad que normaliza la discriminación lleva a la gente a creer que sus prejuicios están justificados. Una cultura que premia la agresión en lugar de la compasión crea individuos que ven la amabilidad como debilidad. Por eso nadie puede permitirse ser complaciente.
No basta con creer que somos buenas personas. Debemos moldear activamente el entorno en el que nos encontramos. Debemos rodearnos de personas que nos animen a ser íntegros, nos desafíen a ser mejores y nos hagan responsables cuando nos desviemos de nuestros valores. Así como un entorno equivocado puede corromper, uno adecuado puede fortalecer. Pero he aquí la pregunta más inquietante de todas. Si el entorno es tan poderoso, si las fuerzas externas dan forma a lo que llegamos a ser, entonces, ¿qué parte de lo que somos está realmente bajo nuestro control? La respuesta es a la vez aterradora y liberadora. Aunque no siempre podemos controlar el mundo que nos rodea, sí podemos controlar nuestra respuesta a él. Podemos elegir la conciencia frente a la ceguera, el valor frente al conformismo y la empatía frente a la indiferencia. Podemos resistirnos a los pequeños compromisos que conducen a la decadencia moral. Podemos hacer preguntas difíciles, cuestionar normas perjudiciales y negarnos a que el mundo dicte en quiénes nos convertimos. Y lo que es más importante, podemos reconocer que la batalla entre el bien y el mal no es algo que ocurra fuera de nosotros. Ocurre dentro de nosotros cada día, en cada elección que hacemos. El filósofo Alexander Solzhenitsyn escribió una vez: "La línea que divide el bien y el mal atraviesa el corazón de todo ser humano. Esta es la verdad final. No hay monstruos absolutos, como tampoco hay santos absolutos. Solo hay personas, personas que se forman a partir de sus elecciones, su entorno y su voluntad de enfrentarse a la oscuridad que llevan dentro. Así que pregúntate, ¿en quién te estás convirtiendo? ¿Estás tomando decisiones que refuerzan tu integridad? ¿O estás permitiendo que pequeños compromisos te lleven por un camino que nunca pretendiste? ¿Estás moldeando tu entorno o es él el que te está moldeando a ti? Al final, la diferencia entre una buena persona y un monstruo no es el destino, es la elección, y esa elección es tuya cada día.